La tecnología, como ya lo hemos visto en clases, es todo instrumento que nos sirve para realizar algún trabajo, pues desde la edad paleolítica o la antigua edad de piedra hasta la actualidad, los seres humanos han buscado las maneras de subsistencia y para ello han tenido que utilizar tecnologías. Pero comencemos hablando un poco sobre el paleolítico. ¿Cómo se imaginan ustedes que fueron sus primeros instrumentos de trabajo? Anduvieron muy cerca sus respuestas. Así es, como eran cazadores y buscadores de alimentos, es decir, ellos no los producían, empleaban la piedra para elaborar sus armas y herramientas rústicas. Entonces, con astillas de piedras llamadas lascas, fueron fabricando otros instrumentos más variados, como perforadores, cuchillos, raspadores o buriles. Ahora bien, no podemos olvidar que como inventos excepcionales estaban el arco y la flecha, pues hasta entonces la caza de grandes animales solo era posible mediante trampas y como podrán suponer no siempre era fácil cazarlos. Pero por el año 7000 al 4000 a.C. nace la era neolítica o nueva edad de piedra. Es aquí donde el ser humano no solo busca alimento, sino que comienza a producirlo. ¿Y cómo lo hace? Pues por medio del cultivo de plantas y la domesticación de los animales. Entonces, mientras el ser humano se desarrollaba a través del trabajo, comienza a conocer más la naturaleza que le rodea, y estas actividades las desarrolla de una manera más compleja, y es aquí donde nace la agricultura y la ganadería. ¿Y sabían que es con estas actividades donde se da por primera vez lo que llamamos la división de trabajo por sexos? Sí, es en esta era de la neolítica y pensaron que la forma de dividir estas tareas sería mejor distribuidas de la siguiente manera. La caza y la ganadería eran trabajos exclusivamente para el hombre, mientras que la agricultura, la alfarería, la recolección y los trabajos domésticos estuvieron a cargo de las mujeres. Como podrán imaginar, el mejoramiento de la alimentación trajo consecuencias y una de ellas fue el aumento de la población. Es aquí donde los seres humanos se transforman en grupos que se volvieron sedentarios, es decir, se establecieron en un lugar determinado y entonces surgen las primeras viviendas. ¿Y cómo eran estas primeras casas? Según la historia, eran construidas de madera, hojas y tierra, y estaban posicionadas sobre pilotes, o sea, capa de madera bien cimentada. Además se asentaban a las orillas de los lagos, ríos y del mar. Estas viviendas recibieron el nombre de palafitos o viviendas lacustres. ¿Qué les parece si seguimos la historia en la América prehispánica? Aquí, la mayoría de los pobladores de este continente vivían de una agricultura simple, de la caza, de la pesca de animales y de la recolección de frutos. Luego, algunos de los pueblos de Mesoamérica habían tenido un gran crecimiento y estos se desarrollaron en sociedades urbanas y otros solo practicaron una agricultura simple o eran cazadores y recolectores. Con el paso del tiempo, cabe mencionar que los aztecas, olmecas y mayas en la región mesoamericana y los incas en la andina también desarrollaron sociedades urbanas. Y es así como la construcción de complejas obras de riego favoreció el crecimiento constante de la producción agrícola y de la población. La agricultura fue entonces la base de la economía del imperio incaico, azteca y maya. Con todas estas nuevas experiencias, tanto hombres como mujeres van adquiriendo conocimientos a través del trabajo. Se convierten en muestras claras del gran desarrollo que han tenido las fuerzas productivas. Precisamente, estas fuerzas fueron las que permitieron transformar la naturaleza y no solo tomar lo que ella ofrece. Hablaremos un poco sobre estas culturas precolombinas, comenzando por los aztecas, o sea, la ciudad del sol. Para ellos, la economía estaba basada en la producción agrícola.
la geografía, la cual determinó que esas técnicas agrícolas eran las que se debían utilizar, el regadío y las terrazas, que eran porciones de tierra muy extendidas, pero la técnica de las chinampas eran las más utilizadas. ¿Adivinen de qué se trataba esta técnica? Muy bien, eran balsas de tierra que flotaban en los lagos y sobre los cuales se cultivaba variedad de productos comestibles. Hubiese sido impresionante ver una de ellas, ¿no lo creen? Además, los aztecas fueron uno de los iniciadores en el desarrollo de la metalurgia, del oro y el cobre. Y por último, también se dedicaron a la alfarería. Otra de las culturas muy importantes fueron los incas. Ellos, al igual que los aztecas, se caracterizaron por una variada agricultura, con la preeminencia de ser la única que desarrolló la agronomía. Los incas cultivaban el maíz, del cual, luego de fermentarlo, elaboraban una bebida que aún en la actualidad hasta en nuestro país se consume. ¿Adivinen cuál es? Pues, ¿qué creen? Para nuestro asombro es la chicha. Otros cultivos que realizaban eran la papa, la calabaza, el pimiento, la yuca, la quina y muchas otras hierbas. Para lograr que sus cultivos fueran exitosos, usaban el guano como fertilizante de las tierras. El guano, para nuestro conocimiento, es el excremento de las aves marinas. Los incas eran personas tan trabajadoras que ellos fueron los primeros en domesticar las llamas y las alpacas, de la cual obtenían las carnes y la lana. ¿No es increíble el extenso trabajo que tenían los incas? Y por último, una de las culturas más importantes para el desarrollo tecnológico y que parte de ella estuvo localizada en nuestra bella Honduras. Es correcto, han acertado. Son los mayas, que para muchos, en su opinión, la cultura más inteligente que ha existido a lo largo del tiempo. Algunos de los aspectos más importantes de esta cultura fue el desarrollo arquitectónico, científico y matemático. Recordemos también que los mayas eran excelentes astrónomos. Elaboraron el calendario más exacto que existió hasta el siglo XV. Fueron expertos en el desarrollo de enormes obras hidráulicas cuyo objetivo era regular la escorrentía, o sea, la circulación de agua producida en un cauce superficial mediante un drenaje en los periodos de lluvia. Y además, les servía para almacenar agua y así asegurar el suministro de esta en los periodos de sequía. Este sistema estaba formado por fosas naturales, complementadas con cisternas excavadas y numerosos embalses. Además de todo lo que conocemos y hemos conocido de los mayas, hicieron otras cosas que es importante mencionar, como ser. Ellos fueron los que inventaron el cero, y los conteos de más de 9 números eran más fáciles llevarlos a cabo a partir de esta invención. ¿No es increíble todo lo que los mayas realizaron? Así que jóvenes, por eso es que son ustedes muy inteligentes, porque nuestros antepasados los mayas que habitaron nuestras tierras nos heredaron esa inteligencia.